20 se eleva el número de fallecidos en el país por el virus de la influenza. Las autoridades de gobierno llaman a la calma y aseguran que existe stock de vacunas para la población. Vamos a profundizar sobre este tema, conocer también lo que es la influenza con el doctor Luis Cerrada, jefe de urgencia de la Clínica Las Condes. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, primero en el contexto de lo que han visto ustedes en la Clínica Las Condes en términos de la urgencia, de las solicitudes también de diagnóstico y del examen de influenza. ¿Ha habido un aumento en los últimos días pensando que ya se espera que el pic se dé en el mediano y corto plazo? En esta primera semana de junio y desde mayo, Nicolás, empezamos a ver efectivamente un aumento en el número de consultas. Incluso estos primeros 10 días hemos tenido un 20% de consultas más que el junio del año pasado, o sea, el junio del 2018. O sea, efectivamente este año hemos tenido mucho más consultas por pacientes con cuadros clínicos de influenza que los años anteriores. ¿Ya había un aumento también de casos confirmados de influenza en ese sentido, doctor? Así es, nosotros durante este invierno protocolizamos mucho el manejo y el diagnóstico de aquellos pacientes que vienen con un cuadro de fiebre, dolor de cuerpo y tos, de manera de que pudiéramos llegar rápidamente al diagnóstico de influenza y evaluar si son pacientes de riesgo o no, de manera de dar una atención fluida y de excelente calidad. Y vamos también a ese punto, porque es súper relevante tener claridad de cuáles son las diferencias cuando estamos ante una gripe o cuando estamos ante la influenza. La influenza se detecta justamente con un examen que entiendo los resultados están en alrededor de 15 minutos, media hora. Pero ¿cómo poder detectar si efectivamente estoy ante un posible caso de influenza o una gripe o un resfrío más grave? El cuadro de influenza para aquellos pacientes que son sin ningún factor de riesgo, es decir, pacientes que son jóvenes y sanos, sin ningún tipo de enfermedad, básicamente es clínico, Nicolás. Idealmente, solo realizar un test de diagnóstico de confirmación en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, pacientes crónicos, que básicamente son los grupos que vacunamos, ¿no es cierto? Pacientes crónicos, pacientes de adultos mayores, niños muy pequeños o con alguna comorbilidad que se pueda descompensar secundario a este virus. Y cuando miramos el diagnóstico desde el punto de vista de qué es lo que tiene el enfermo cuando consulta al servicio de urgencia y con lo cual nosotros le hacemos el diagnóstico, básicamente es un paciente que tiene fiebre sobre 38 grados de temperatura axilar, que está con un cuadro de tos y además que está con un cuadro de mialgia. Las mialgias son un dolor de cuerpo. Si alguien quisiera explicarlo en palabras simples, yo le pregunto al enfermo, bueno, ¿le duele hasta el pelo? Y el enfermo me dice, bueno, sí, me duele mucho, me duele hasta el pelo el cuerpo. Entonces, básicamente ese es como el cuadro clínico y en un periodo de campaña de invierno o de alta circulación viral, con eso nosotros nos quedamos para el hecho de hacer el diagnóstico de influenza y hacer el manejo de este paciente. Distinto es el flujo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, donde sí hacemos un test de confirmación. Y estos test de confirmación son variados, básicamente de acuerdo a la técnica que tú tengas. Y como tú muy bien dices, efectivamente el tiempo de determinación es entre 15 y 20 minutos de acuerdo al centro clínico al cual tú estés consultando. Claro, ¿hay una diferencia en el examen para los grupos de riesgo, especialmente para los niños? Hay algunos que son con más sensibilidad que otros, de acuerdo a la técnica de laboratorio que se utilice. Nosotros en este momento deberíamos utilizar un examen que se llama PCR-LIAT, que tiene una sensibilidad del 99% para pesquisar estos casos, pero se los aplicamos a aquellos enfermos que tienen factores de riesgo, porque en esos enfermos es donde necesitamos estar seguros de que tienen de que no tienen influenza. Es muy importante eso, a la hora de definir el manejo que sigue, digamos, que utilizar o no un antiviral. Ahora, no hay que olvidarse de la clínica en estos cuadros. O sea, si el paciente llega, tiene los síntomas que yo te dije, fiebre, tos y mialgia, y además tiene algún signo clínico de empeoramiento, por ejemplo, es un paciente pediátrico que se ve muy mal, que se ve tóxico en el sentido de que está muy decaído, tiene algún grado de compromiso de conciencia, está con dificultad respiratoria franca, ese enfermo lo que uno tiene que hacer básicamente es darle medidas de soporte y también sospechar una influenza en él. Cuando no hay que olvidarse en esta época de que la gravedad del cuadro clínico uno la obtiene de una buena entrevista y de un buen examen físico.
Claro, en ese sentido, doctor, ya confirmado que hay un caso de influenza, ¿cuál es el tratamiento que se tiene que llevar contra el enfermo? Y si hay diferencias con respecto a los grupos de riesgo y aquellos quienes no están dentro de grupos de riesgo, pero que sí tienen influenza. En los grupos de riesgo, de acuerdo a las guías clínicas internacionales, hemos adherido a dejar terapia antiviral, que es este medicamento que se llama oseltamivir. Y en aquellos pacientes leves, la verdad es que los estudios dicen que en las primeras 48 horas del cuadro uno podría dejar este antiviral que se llama oseltamivir, y eso lo que genera en un enfermo joven, sano, sin ningún factor de riesgo, genera un día menos de cuadro clínico. Y lo que estamos haciendo es que aquellos pacientes que nos consultan antes de 48 horas, les explicamos razonablemente esto, porque el fármaco es un fármaco que tiene un costo económico y que además genera también, como todos los medicamentos, algunos efectos adversos. Entonces, es una decisión que a veces incluso es consensuada. Donde no hay consenso es claramente en aquellos pacientes que tienen algún cuadro de mayor gravedad, en los que uno da sí o sí este antiviral como manejo de agudo. Y básicamente el resto de la terapia es de soporte, monitorización, de manera de que este paciente no termine, ¿no es cierto?, en aquellos casos de extrema gravedad que hemos visto. Vuelvo a lo que comentábamos al comienzo, doctor. Había un aumento en el caso de Clínica Las Condes, también se puede ver en el resto de las clínicas privadas y centros de atención públicas con respecto a este pic que se acerque, que de hecho muchos dicen que ya más que cerca está bastante presente con respecto al virus de la influenza. En términos de casos graves, ustedes en el caso de la clínica han tenido hospitalizaciones, casos que por supuesto tengan que llevar a otro tipo de tratamientos bastante más profundos y complejos. Sí, hemos tenido casos, por supuesto, de pacientes con insuficiencias respiratorias agudas secundario a este cuadro de influenza y que en este momento están siendo tratados. No hemos tenido casos de acá, de la urgencia nuestra, de extrema gravedad. La verdad es que el diagnóstico es bastante precoz y las medidas de soporte se instauran rápidamente, pero sí, como ustedes mismos han mostrado ampliamente, hemos trasladado pacientes en ECMO a nuestra clínica con fallas respiratorias catastróficas, y ellos están siendo evaluados en nuestra unidad de cuidado intensivo y tratados de manera cercana por nuestros equipos de intensivo. De grupos de riesgo, ¿no? Sí, por supuesto, adultos mayores y niños pequeños. Ya. Básicamente ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Yo siento, Nicolás, que en este momento el llamado importante, y es lo que ha hecho el Ministerio, es a prevenir los contactos intradomiciliarios por influenza. En este momento es vital, un periodo de alta circulación viral, donde medidas simples como estornudar con el antebrazo, el lavado de manos, en el fondo no estornudar así, sino que hacer esta medida, que se lo enseñan a los niños en el jardín incluso, es una buena medida. El lavado de manos continuo, cada 5 veces de lavarse con alcohol gel, es necesario lavarse con agua y jabón. Cuando uno tiene un paciente con un cuadro respiratorio dentro de la casa, separar sus utensilios de alimentación, evitar el contacto no secto directo de fluidos, de saliva. Todas esas medidas son muy importantes. Ventilar una vez al día el hogar, de manera de evitar que se concentre estos virus dentro del hogar. Son medidas simples y que deberíamos difundir de manera de que el contagio tienda a bajar. Y lo otro importante es vacunarse. O sea, ahora todavía existe la posibilidad de vacunarse y es recomendable en aquellos grupos de riesgo que se vacunen. Todavía el pic no ha sido, probablemente va a ser lo que queda esta semana y las próximas que vienen, pero el llamado importante es a vacunarse. Claro, es clave en ese sentido, lo han hecho el llamado a las autoridades. Hay un tema que evidentemente hay algunos centros de familiares, por ejemplo, que en las últimas horas de hecho se ha comentado de que hay una escasez de vacunas, pero es principalmente porque había una mayor preocupación y alerta por parte de los usuarios para ir a vacunarse, y eso evidentemente genera un problema en el stock. Así es. Quería preguntarle un tema, doctor, usted hablaba dar la de... tranquilidad que vacunas hay. Perdón, ¿qué me decía? Que tenemos vacunas, digamos, o sea, no hay que generar pánico colectivo que las vacunas se van a acabar. Vacunas tenemos, en la clínica tenemos un vacunatorio, que no hay una escasez de vacunas. Entonces es importante dar esa tranquilidad a las personas, porque si no esto genera también colapso en distintos vacunatorios del país y lo que eso implica, digamos.
Sí, hablábamos de las recomendaciones, el lavado de manos, el estornudar haciendo esta figura más que poniendo las manos finalmente en la boca y en las vías El respiratorias. antebrazo, Nicolás, el antebrazo. El claro. antebrazo, justamente clave. Pero usted me hablaba del tema de la ventilación y muchos se preguntan con las temperaturas, son bastante más bajas, por ejemplo en la capital, en otros lugares del país evidentemente, y la situación de ventilación, mucho smog, muchos dicen es mejor en una de esas no ventilar tanto y aprovechar una temperatura moderada en el lugar cerrado y también que no entre el smog. ¿Cómo se evalúa eso? Sí, lo que sucede básicamente con el aire frío es que cuando uno se expone a cambios de temperatura o aire muy frío, la vía aérea tiene unas defensas de inmunidad inicial, que son unos pelitos que se llaman vibrisas en la nariz, que son capaces de barrer un poco y de protegernos frente al ingreso de estos virus al árbol bronquial o a la zona respiratoria. Ahora, cuando uno ventila un ambiente cerrado, lo hace por cortos minutos y luego vuelve a temperar. Por lo tanto, no debería haber un conflicto en eso. Ahora, si uno se va a someter a cambio de temperatura, es razonable taparse la nariz y la boca con algún, qué sé yo, alguna bufanda, algún dispositivo de este tipo, de manera de mantener la temperatura en la vía aérea, y eso, sin duda, genera que este sistema de inmunidad funcione mucho mejor. Entonces, son estas pequeñeces que a lo mejor son datos que hacen que el contacto y el contagio disminuya. Y es un poco educar a la población de que en la medida que el contagio disminuye, este pic va a ser un poquito mejor llevado por todos. Sí, una educación relevante que por supuesto por eso es muy importante haber conversado con usted esta tarde. Doctor Herrada, muchísimas gracias por estas recomendaciones y también el escenario que se da con respecto a la influenza. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted, Nicolás. Muy bien, buenas tardes.